Buenas tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por su asistencia a esta 14ª sesión extraordinaria, la cual se llevará a cabo en la modalidad híbrida en apego a la señal del artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Para dar inicio con el primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico pase a la lista de asistencia y verifique el quórum legal. Como indica, presidente. Doctor Iván Valdez Rojas, presidente suplente del comité. Presente. Paula Miranda Sandoval, representante de la Secretaría de Administración. Presente. Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, representante de la Secretaría de Hacienda Pública. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Estefanía Ramírez Salgado, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Cianya Guadalupe Gutiérrez Lara, representante de la Consejería Jurídica. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero Omar Palafox Sainz, representante del Consejo Nacional Agropecuario. Presente, buenas tardes. Y perdón, es que estoy un poco mareado porque se está moviendo Hugo. Disculpen. Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. Presente. Hugo Enrique Verduzco Sánchez, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Presente. Se hace mención que también tenemos a la presencia del licenciado Juan Carlos Valencia García, titular del órgano interno de control de la CITEU. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y a su vez también contamos con la presencia del licenciado Luis Alberto Castro Rosales, representante y titular de la Dirección Jurídica de CITEU. Presente, buenas tardes. Es cuarto, presidente. Gracias, secretario. Verificada la asistencia, siendo las 15:14 del día viernes 13 de junio del 2025, contando con la presencia de los miembros mencionados anteriormente, se da inicio a la 14ª sesión extraordinaria, quedando debidamente integrada para sesionar con el número de concurrentes y los acuerdos que se tomen aquí tendrán plena validez, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 del reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Antes de pasar a la orden del día, les solicito modificar la agenda de trabajo, la cual consiste en bajar el numeral 4 postales de la agenda de trabajo, el cual se menciona a continuación. Adelante, estimado Omar. ¿Podrían proyectar la orden del día como quedó? O los pasos que vayamos dando los pueden ir proyectando si son tan amables. Con gusto. O compartiendo. Gracias. Perfecto. Como comentaba, la petición es bajar el orden del día, el número 103, Licitación Pública Nacional LPN 004-2025, Servicios de Suministro de Energía Eléctrica para la línea 3, con concurrencia del Comité de Adquisiciones del Tren Eléctrico Urbano de CITEU. En vez, toda vez que para esta persona se necesita un testigo social por tener aprobado y rebasar los 100 millones que teníamos nosotros autorizados conforme en la primera sesión ordinaria de este comité. Por lo anterior, solicito al secretario técnico pasar al punto 2 del orden del día y de lectura del orden del día propuesto para consideración de este comité. Doy cuenta que nos acompaña también el tesorero del instituto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Se da lectura al orden del día propuesto, presidente. Punto 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto 3, lectura del acta de la sesión anterior. Punto 4, revisión de la agenda de trabajo. 4.1, revisión, análisis y autorización de las bases del siguiente proceso. Licitación pública local, LPL 14. Diagonal 2025, cubetas de pintura impermeabilizantes con concurrencia al Comité de Adquisiciones del Sistema Energético Urbano. 4.2, revisión, análisis y autorización de las bases del siguiente proceso, licitación pública local, LPL, diagonal 015, diagonal 2025, equipo de cómputo. 4.3, licitación pública local, LPL 016, diagonal 2025, servicio de fumigación para las líneas del tren eléctrico y oficinas administrativas del CITEU. 4.4, licitación pública nacional LPN, diagonal 006, diagonal 2025, compresores para los trenes Metrópolis, 9000 de la línea 3.
Asuntos varios. Hola, se había ido el 4.1. internet, pero ya volvió. Estefanía. Perfecto. Es Estefanía. Damos cuenta de la presentación de la licenciada Estefanía Ramírez, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo. No sé el nombre. Gracias. Bienvenida, estimada. Continuando con la propuesta del orden del día, punto 5, asuntos varios, 5.1, acuerdo de los procesos desiertos por falta de participantes, punto 6, lectura y acuerdos y comisiones, punto 7, clausura de la sesión. Está a su consideración el orden del día propuesto. Gracias. Preguntarles si están de acuerdo. Los que estén por afirmativa, por favor, de aprobar la presente, por favor, levantar su mano. Gracias. Aprobado por unanimidad de los presentes. Por favor, secretario, pasar al tercer punto del orden del día. Con gusto, presidente. Punto 3 del orden del día, lectura de la sesión del acta anterior, ¿es cuánto? Precisamente a su consideración la dispensa de lectura del acta anterior a efecto de agilizar el desarrollo de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa también, por favor, levantando su mano. Gracias. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad también. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la agenda de trabajo, al 4.1 y así sucesivamente para cada uno de los puntos. Para tal efecto, se da el uso de la voz del secretario técnico. Con su venia, presidente. Punto 4, revisión de la agenda de trabajo. 4.1, revisión, análisis y autorización de las bases del proceso licitación pública local LPL 014, diagonal 2025, cubetas de pintura e impermeabilizante, con concurrencia del Comité de Adquisiciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de CEU. Después de revisar, analizar y solventar las observaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda Pública a las bases del proceso anteriormente señalado, se les pregunta si tienen a bien alguna observación que hacer. Nomás me gustaría agregar a las observaciones realizadas también por la parte de la Cámara de Comercio, así como del órgano interno de control. Solventaron las observaciones y si no tienen algún otro comentario, les pido al secretario técnico pase la lista para recabar el sentido del voto. Como lo indica, presidente, doctor Iván Valdés Rojas. A favor. Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, representante de la Secretaría de Hacienda Pública. A favor. Paula Miranda Sandoval, representante de la Secretaría de Administración. A favor. Estefanía Ramírez Salgado, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Cianya Guadalupe Gutiérrez Lara, representante de la Consejería Jurídica. A favor también. Gracias. Ingeniero Omar Palafox Sainz, representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Hugo Enrique Verduzco Sánchez, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Gracias. Queda el punto aprobado por unanimidad. Solicito al secretario técnico pase el siguiente punto de la agenda de trabajo. ¿Cómo? Muchas gracias, presidente. 4.2, revisión, análisis y autorización de las bases del siguiente proceso, licitación pública local, LPL, diagonal 015, diagonal 2025, equipo de cómputo con concurrencia del Comité de Adquisiciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de CEU. Una vez revisado, analizado y solventado las observaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda Pública a las bases del proceso anteriormente señalado, se les pregunta si alguien tiene alguna observación por hacer. No existe observaciones, presidente. De no ser así, pediría al secretario técnico tome el sentido del voto de los presentes. Iván Valdés Rojas. A favor. Paula Miranda Sandoval, representante de la Secretaría de Administración. A favor. Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, representante de la Secretaría de Hacienda. A favor. Estefanía Ramírez Salgado, representante de la Secretaría de Agricultura. A favor. Ingeniero Omar Palafox Sainz, representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Licenciado Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Hugo Enrique Verduzco Sánchez, representante del Consejo Mexicano
del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Gracias. Queda el punto aprobado por unanimidad. Pido al secretario técnico No me- pase el fin. Creo que no me mencionaron a mí. Es que no dijiste Sí. Olis. Ay, ¿sí me mencionaron? Señor Guadalupe Gutiérrez Lara, representante de la Consejería Jurídica. Ah, sí, a favor. Gracias, Oli. Bueno, queda aprobado por unanimidad de los presentes. Por favor, pasar al 4.3 del orden del 4.3, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso: licitación pública local, LPL, diagonal 016, diagonal 2025, servicio de fumigación para las líneas de tren eléctrico y oficinas administrativas del SITEUR, con concurrencia del Comité de Adquisiciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Se hace mención de que fueron subsanadas las observaciones por parte de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, se pregunta si hubiera alguna observación a las bases. No hay observaciones a las bases, presidente. De no ser así, por favor, pasar a la toma de sentido del voto. Claro que sí, como lo indica el doctor Iván Valdez Rojas, presidente suplente. A favor. Paola Miranda Sandoval, representante de la Secretaría de Administración. A favor. Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, representante de la Secretaría de Hacienda. A favor. Estefanía Ramírez Salgado, representante de la Secretaría de Agricultura. A favor. Cianya Guadalupe Gutiérrez Lara, representante de la Consejería Jurídica. A favor. Omar Palafox Sainz, representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Y Hugo Enrique Verduzco Sánchez, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Gracias. Queda el punto aprobado por unanimidad. Secretario, por favor, pasar al 4.4 del día. 4.4, revisión, análisis y autorización de las bases del siguiente proceso: licitación pública nacional, LPN, diagonal 006, diagonal 2025, motorcompresor para los trenes Metrópoli 9000 de la línea 3, con concurrencia del Comité de Adquisiciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Se hace constar que se solventaron las observaciones realizadas por parte de la Secretaría de Hacienda Pública, por lo cual se pregunta si hay alguna observación más a las bases. No hay observaciones, presidente. Gracias. No habiendo más observaciones o comentarios, le pido al secretario técnico que realice el pase de lista para cada sentido del voto. Como lo indica el presidente, Iván Valdez Rojas. A favor. Paola Miranda Sandoval, representante de la Secretaría de Administración. A favor. Sagrario Rocío Gutiérrez Castillo, representante de la Secretaría de Hacienda. A favor. Estefanía Ramírez Salgado, representante de la Secretaría de Agricultura. A favor. Omar Palafox Sainz, representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Cianya Guadalupe Gutiérrez Lara, representante de la Consejería Jurídica. También a favor, gracias. Gracias. Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara. A favor. Hugo Enrique Verduzco Sánchez, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Aprobado por unanimidad. Gracias. Queda el punto aprobado por unanimidad. Pasando al punto 5, asuntos varios. No sé si tuvieran algún punto vario a consideración. De no ser así, a esta presidencia le gustaría someter a su consideración un punto vario, que es un acuerdo de los procesos desiertos por falta de la participación. Recordarán que la sesión pasada, o más bien en varias sesiones anteriores, hemos tenido los casos que muchos procesos se nos han ido desiertos por no tener participantes, y por un tema administrativo, pues hemos puesto a votación el dictamen desierto de este tipo de situaciones. Lo que nos comentaba el equipo interno es que la sesión pasada, donde se puso a su consideración y se declaró ya desierto el proceso de la enajenación de los vehículos, es que solo tuvimos la opinión de 2 participantes, y lo indicado sería que todo el comité se pronunciara al respecto de esta situación, por lo cual la presidencia considera y pediría un punto de acuerdo donde el comité señale que al no tener participantes en los procesos se declare automáticamente desierto, y sería puesto a consideración este punto para sus comentarios y sus observaciones. No sé si tuvieran algún comentario al respecto.
Adelante, estimado Octavio. Gracias. Esto sería en apego al cumplimiento de las etapas del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una vez Exactamente. agotadas las rondas, tendríamos la posibilidad de declarar inmediato lo desierto del proceso. Así es. Ok, me queda claro ya. Y estaría de acuerdo. Gracias. No sé si tuviera otro comentario. Si les parece, entonces, al no estar asuntos varios, podríamos sugerir la votación de este acuerdo de una vez o lo pondríamos para la siguiente sesión. Digo, ahorita sé que dejó como asuntos varios. La única petición era pues que todos estuvieran de acuerdo y dejarlo ya pues como una promesa para un punto de acuerdo donde ya se votara de este criterio que se tomara por parte del comité. Bueno, si tienen a bien, entonces. Resulta pertinente por encontrarnos en asuntos varios. Sí, la petición o la idea de la presidenta sería en una próxima sesión dejarlo en un punto de trabajo para tomar la votación y tomar los acuerdos correspondientes. Me parece mejor. Va, sí, de acuerdo, yo también. Perfecto. Bueno, entonces si tienen a bien y no tuvieran otro punto vario, pasamos al punto 6, lectura de acuerdos. Se aprueba por unanimidad los integrantes del comité la revisión, análisis y autorización de las bases de los siguientes procesos. Licitación pública local LPL 014, cubetas de pintura e impermeabilización, con concurrencia del comité de adquisición del sistema de tren eléctrico urbano. Adelante, estimado Mar. No, nomás antes de que terminen los acuerdos y antes de que apaguen la sesión para que me permitas unas palabras, ¿no? Con gusto, algo por hecho. Acuerdo número 2, licitación pública local LPL 015 2025, equipo de cómputo con concurrencia del comité de adquisiciones del sistema de tren eléctrico urbano. Acuerdo 3, licitación pública local LPL 016, servicios de fumigación para las líneas del tren eléctrico y oficinas administrativas del CITEUR, con concurrencia del comité de adquisiciones del sistema de tren eléctrico urbano. Y acuerdo 4, licitación pública pública nacional LPN 006 2025, metrocompresor para los trenes Metrópoli 9000 de la línea 3, con concurrencia del comité de adquisiciones del sistema de tren eléctrico urbano. Tema de comisiones, se les pregunta a los integrantes si tienen alguna comisión. De no ser así, antes de pasar al punto 7 de la orden del día, estimado Mar, tienes el uso de la voz. No, gracias. De hecho, la idea era ya que se terminara la sesión, porque al paso que vamos van a ser las sesiones los sábados a las 3 de la mañana. Perfecto. Entonces, si tienen a bien, sigo con el punto 7, clausura de la sesión. Agotados los puntos del orden del día, se declara formalmente la clausura de esta 14ª sesión extraordinaria, siendo las 15 horas con 30 minutos del día 13 de junio 2025. ¿Están de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado y agradeciendo su participación? Perfecto, gracias. No, más De que se nada, vaya. Gracias. a ver si se Adelante.